Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Aunque es un momento muy difícil y confuso, ojalá que estén siempre el amor y la gracia del Señor en su vida y en su hogar también. Oro siempre para esto. Como lo sabemos, ahora todo el mundo sufre mucho daño por un virus tan pequeño, ni siquiera no podemos ver. A pesar de que vivimos en una generación de que podemos hacer casi todas las cosas con solo una computadora y también podemos lanzar una nave de satélite artificial hasta en el universo, estamos padeciendo muchos sufrimientos por un virus muy pequeño, ¿sí? Así que de nuevo pienso que somos una persona muy débil y también muy miserable, si en caso sin Dios. Por conclusión, nos damos cuenta una vez más de que este mundo no puede dar ninguna respuesta sin interpretarlo a través de Dios. Sin Dios no hay respuesta. Es decir, debemos darnos cuenta y comprender cuál es su voluntad y también cuál es plan hacia nosotros a través de la palabra de Dios. En todo el tiempo que Dios lo ha permitido, ¿no? Por lo tanto, hoy meditaremos en la palabra de Dios y recibiremos las enseñanzas, las lecciones valiosas e importantes, ¿no? Eso sería nuestra guía y orientación para nuestra vida cristiana, especialmente en este momento difícil y muy delicado, ¿no? Busquemos la Biblia, Antiguo Testamento, Job, capítulo 3, versículo 1. Busquemos Job, capítulo 3, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Aquí leímos un breve versículo que Job suspiraba, ¿sí? Aquí dice Job maldijo su día, dice. Maldijo su cumpleaños. Podemos decir así también, ¿no? El cumpleaños. Pensemos, el cumpleaños es el día más feliz y divertido, ¿no? Especialmente aquí en Perú, este cumpleaños es muy importante, muy importante, ¿no? Pasan ese día con coloridas fiestas, regalos y eventos, baile, muchas cosas. Pero aquí la Biblia dice que Job maldijo su cumpleaños, su día. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Es porque el sufrimiento que él sufrió, fue tan grande, sí, por eso. A través de este breve versículo, podemos imaginar cuán grande había el sufrimiento para Job hasta que maldijo su cumpleaños, ¿sí? Podemos imaginar esto. Por lo tanto, hoy meditaremos acerca de un tema más fundamental, ¿sí? Más fundamental para nosotros. O sea, sobre el tema de sufrimiento. Sobre el sufrimiento meditaremos, ¿no? Job, como sabemos, Job es un representante más típico en la Biblia cuando se trata del tema del sufrimiento, ¿no? Sin embargo, es un poco confundido para nosotros cuando averiguamos la razón y proceso de su sufrimiento. Desde el punto de la vista de Job, eso podría ser un sufrimiento sin razón, ¿sí? Sufrimiento sin razón. Y se podría decir que también es un sufrimiento algo injusto. Se veía así, ¿no? Al ver versículo 1, podemos conocer que
cómo vivía Job, cómo era Job. Podemos conocer a través de capítulo 1. Él siempre había vivido recto y justo ante Dios, ¿no? Aquí, capítulo 1, versículo 1, explica muy bien sobre su vida. Así empezando, ¿no? Job, capítulo 1, versículo 1, yo voy a leer. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto era la vida de Job. Abajo, versículo 5, explicando muy detalladamente sobre su vida y versículo 5, última frase dice así: de esta manera hacia todos los días. Esto era la vida de Job. Job era un hombre como así. Era muy recto, justo, limpio, perfecto ante Dios. La Biblia explica muy detalladamente, ¿no? Pero, pensemos, ya sabemos esta historia, ¿no? Pero lo sorprendente es que ese sufrimiento de repente llegó a él. Y aún más sorprendente es que Dios lo permitió y lo permitió a propósito. Además, tenemos una curiosidad de por qué la acusación de Satanás fue aceptada y permitida por Dios. Tenemos una curiosidad, ¿no? Si uno piensa con una manera de malentendido, podría pensar en Dios como un ser extraño que acosó al justo Job, lo cual fue engañado por Satanás. Pero, ¿de verdad Dios está siendo engañado por Satanás? ¿Cómo piensan ustedes? No podemos concluir de esa manera, nunca jamás. Si queremos definir a Dios como tal manera, debemos negar todas las características de Dios como justo, honesto, bueno y sabio, ¿sí? Etc. Y si Dios fuera realmente un ser tan extraño, este libro de Job no podría existir y no habría tenido ningún significado de tener un buen final. Es decir, necesitamos observar el sufrimiento prestando atención a los atributos infinitos y perfectos de Dios antes de preguntar por qué Dios ha permitido tal sufrimiento que no tiene razón. No importa cómo los humanos piensen o las acusaciones de Satanás. Debemos mirar este asunto bajo la premisa de que Él es omnipotente, infinitamente bueno y perfecto sobre Dios, ¿no? Es porque la respuesta a todas estas razones sale de la conclusión de este libro de Job. Y también lo sabemos bien a través de la Biblia, ¿no? Es decir, desde el principio, Dios sabía perfectamente sobre Job. Él sabía todo. Y era el director de un buen final perfecto, ¿no? Y también permitió este sufrimiento por medio de una providencia perfectamente buena. Y a través del diálogo entre Dios y Satanás en el capítulo 1, podemos ver que Satanás es quien se ve obligado a rendirse bajo el estricto control y poder de Dios. De verdad, solo con este contenido podemos recibir gran consuelo, ¿no?
En el contenido de las acusaciones que continúan apareciendo, podemos ver que Satanás está trabajando solo dentro de los límites de Dios, ¿no? Es decir, en el capítulo 1, versículo 12, se permitió el sufrimiento de las posesiones de Job. Y en capítulo 2, versículo 6, se permitió el sufrimiento del cuerpo, pero no hasta su vida. Al ver esto, podemos saber que el Satanás tampoco tuvo más remedio que actuar en el plan y la providencia de Dios. A través de estos contenidos podemos entender que Dios sabe todo sobre los sufrimientos que sufren los humanos y que están en pleno control y providencia. Desafortunadamente, solo el lado del hombre no lo sabe. En otras palabras, hasta que Job sufrió repentinamente, no sabía nada de que el plan del sufrimiento estaba debatiendo en el cielo. Es por eso Job maldijo su día de nacimiento, cuando esa dificultad inesperada llegó de repente en su vida, ¿no? Pero pensemos, vamos a pensar, supongamos, si hubiera podido encontrar con Job en aquel momento, supongamos, por viaje de máquina del tiempo, supongamos, imaginemos, ¿qué le diríamos a Job? Podría ser así. Señor Job, a pesar de que ahora es muy difícil, pero por favor, aguante un poco más, porque en el capítulo 42 recuperará todo de su sufrimiento. Aunque usted no sabe, pero yo leí el libro de Job y por eso sé todo. El contenido que tiene el buen plan y la providencia de Dios. ¿No habría dicho así? Si Job hubiera escuchado la conversación de Dios con Satanás en capítulo 1, desde versículo 6 al versículo 12, no habría maldecido su cumpleaños por este sufrimiento. Entonces, pensemos sobre nuestras dificultades también. Pensemos. Ahora enfrentamos muchas dificultades y sufrimientos, incluido coronavirus también, ¿no? Por supuesto, nadie sabe por qué sucedió esto y qué pasaría. Nadie sabe. Pero lo importante es que Dios lo sabe perfectamente. Y sabemos a través de la Biblia cómo es Dios. Él es justo, honesto, nos conoce y además ama a nosotros. Esto es ese Dios. ¿Qué pasa si tal Dios todopoderoso, justo y bueno, está conociendo a mí y trabajando para mí? ¿Qué pasa? Más realista, pensemos, ¿qué pasa si el presidente Vizcarra, supongamos, el presidente Vizcarra me conoce bien, supongamos? Si el presidente sabe todas estas cosas, mi cara, lo que me gusta y lo que no me gusta, etc. Y además me ama a mí, Vizcarra, ¿sí? Supongamos. Sin embargo, esto es una imaginación, ¿sí? No es verdad, una imaginación, pero solo con este hecho siempre podrá vivir con confianza y
valentía sin importar a dónde vaya o haga lo que haga, al menos en Perú, ¿sí? Pero, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Dios, que creó los cielos y la tierra, me conoce así. Si lo es verdad, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? Esto es la verdad, ¿no? Busquemos la Biblia, Salmos capítulo 139, Salmos capítulo 139, desde el versículo 13 al 16. Salmos 139, desde 13 hasta 16, yo voy a leer. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en culto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. La Biblia dice muy detalladamente sobre esto. Al ver estos versículos, aquí dice que Dios me creó y sabe todo sobre mí, ¿no? Incluso antes de que fuera concebido en el vientre de mi madre. Incluso mi personalidad, características, mente y pensamiento en mis genes ya me eran conocidos por Dios. ¿Por qué? Dios es mi creador. Es verdad, ¿no? Como Dios sabe todo, podemos creer también que Él pueda guiarnos con la mejor manera y la buena voluntad. ¿Por qué? Dios es mi creador y bueno, además, me ama a mí. Es verdad, y gran consuelo para nosotros. Incluso cuando hacemos un objeto pequeño, también contiene el pensamiento, la voluntad, el propósito, hasta el amor de la persona que lo hizo, ¿no? Pero cuanto más profundo nos creó Dios con el amor a imagen suya, ¿no? A imagen suya. Y por eso nos conoce perfectamente hasta mi situación de ahora también. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal el sufrimiento que Dios sabe y permitió? ¿Con qué punto de la vista debemos mirarlo? Pensemos. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Si lo tienen, leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos bien este versículo, ¿no? Aquí se puede decir que los que aman a Dios son los que son llamados y salvos según la voluntad de Dios. O sea, son los cristianos como nosotros, ¿no? Es decir, al igual que el justo Job,
somos las personas que amamos a Dios, ¿no? Y mientras viviendo nuestra vida, nos enfrentamos los momentos de problemas y tristezas, ¿no? Sufrimientos. Aquí en este versículo, la expresión todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas significa las cosas buenas y las cosas malas, incluyendo los sufrimientos también, ¿no? Sin embargo, lo importante es que sea lo que sea, eventualmente llega al buen final de Dios. Sí, es lo más importante. Como esto es cierto, podremos estar seguros de que estamos en cualquier situación. Debido a que conocemos el final de Job, podemos soportar y pasar por los sufrimientos permitidos en la providencia de Dios con paciencia adecuadamente. Vamos a buscar Santiago 5, Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago 5, 11. Si lo tienen, leamos juntos. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice así. Si sabemos de antemano, ¿sí? Si sabemos de antemano que tendremos resultados brillantes y gloriosos, podríamos soportar un sufrimiento pensando en esto, a pesar de que es un poco difícil ahora, ¿no? Más bien, podemos disfrutar ese sufrimiento y aprovechar la oportunidad para crecer más. El sufrimiento de un cristiano, lo cual Dios lo sabe, tiene como este significado. Hoy hemos meditado brevemente sobre el sufrimiento que llegó a Job, quien era puro ante Dios. ¿Acaso estamos pasando por un sufrimiento ahora? Esperamos que podamos pensar en la providencia de Dios detrás del sufrimiento como de Job, ¿no? Si comprendemos y sabemos completamente sobre esta providencia de Dios, podríamos pasar bien confiando en la bondad y el amor de Dios sin importar las dificultades. A pesar de que es un momento muy difícil por el coronavirus, espero que podamos soportar y pasarlo con paciencia, recordando este principio de Dios sobre el sufrimiento. Oremos más por los hermanos que tienen las dificultades. Ahora muchos hermanos tienen dificultades. Es muy necesario nuestra oración en este momento, especialmente. Cuídense mucho, por favor, y tengan ánimo en Cristo siempre. Y gracias, y nos vemos pronto. Muchas gracias.